Hola gente, soy Alfredo Trecánico y les doy la bienvenida a este episodio en el que compartiremos los secretos de las canciones del LP Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, octavo LP de los Beatles, no solo cambió la música pop, sino que transformó la forma en que percibíamos dicha música y, en un sentido muy literal, la forma en que nos percibíamos a nosotros mismos. En gran medida, producto del ambiente desinhibido del Londres de mediados de los años 60, el álbum se convirtió en la banda sonora del florecimiento del movimiento hippie en Estados Unidos durante su verano del amor. Sgt. Pepper rompió las reglas de lo establecido y con ello impulsó nuevas corrientes de pensamiento y estilos de vida alternativos. La portada, con unos Beatles bigotudos luciendo uniformes de vivos colores al lado de figuras de cera de ellos mismos con su aspecto anterior, reflejaba claramente la metamorfosis que se había producido. Habían vuelto a nacer y lo hacían a una nueva era. Antes de este álbum, la música pop tenía límites. La unidad habitual era el simple de 2 o 3 minutos de duración. En Estados Unidos, la radio y sus 40 principales eran los reyes. Los álbumes, especialmente en Estados Unidos, habían sido fundamentalmente una forma de obtener más ventas de una canción de éxito. Generalmente, si un artista tenía 1 o 2 éxitos en las listas, la discografía juntaba a otras 10 canciones escogidas en forma arbitraria y las editaba en un álbum. Las canciones no tenían ninguna conexión temática y su compilación en un mismo pedazo de vinilo se la dejaba al azar. En Gran Bretaña las cosas eran algo diferentes. Los Beatles habían editado simples de éxito sin incluirlos luego en álbumes. Con Sgt. Pepper fueron más lejos. En Sgt. Pepper, la música prácticamente no se interrumpe. Las canciones se encadenan suavemente o solo hay un instante de silencio, mucho más corto que los silencios normales en los álbumes pop. Esto reflejaba el formato concierto del álbum, motivado quizás por la decisión sin precedentes tomada por los Beatles en 1966 de no realizar más conciertos. Paul, junto a Mal Evans, estaban de vacaciones en Kenia, donde visitó el parque Amboseli, al pie del Kilimanjaro, y a su regreso a Londres fue cuando se le ocurrió la idea de la banda de corazones solitarios del Sgt. Pepper. A menudo se ha afirmado que Sgt. Pepper fue el primer álbum conceptual, pero en principio no fue concebido como tal. Solo más adelante, cuando Neil Aspinall tuvo la idea de repetir Sgt. Pepper al final del disco, los Beatles y George Martin empezaron a vincular las canciones entre sí y a aplicar transiciones suaves entre una y otra para dar una unidad al conjunto, de modo de producir un álbum más conceptual. El álbum comienza con ruido ambiente de concierto, una orquesta afinando y un público impaciente. Luego vienen las primeras notas de rock duro y la primera letra, la presentación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En su concepto, las canciones no rayan a la altura de las de Revolver y Rubber Soul, pero son más densas. Las innumerables grabaciones, pistas sobre pistas, y la utilización de equipos de grabación que hoy en día consideramos básicos, fueron una innovación que ya se esbozaba en Revolver y en los simples Penny Lane y Strawberry Fields. A pesar de la tendencia de algunos a aportar demasiadas lecturas a sus textos, no cabe duda que las drogas impregnaron el espíritu del álbum y que éste había sido liberado por la potencia del LSD, una droga que por entonces ya habían tomado los 4 Beatles. Hijo de la cultura pop,
El álbum Sgt. Pepper contribuyó a elevar todavía más el arte pop. Su portada durante un tiempo hizo furor, fue reproducida hasta el cansancio en las revistas y su influencia se reflejó en películas de cine y televisión, en la decoración de interiores y en la moda. El diseño de la portada es una celebración de la cultura popular. Detrás de los Beatles hay ídolos populares y amigos como Bob Dylan, Marilyn Monroe, Marlon Brando y muchos otros, como así también 4 figuras de cera de ellos mismos, las que fueron prestadas por el Museo de Madame Tussauds de Londres. Más tarde, esas figuras desaparecieron en el almacén del museo y permanecieron ocultas por 20 años hasta que fueron subastadas por Cooper Owen por 81.500 libras esterlinas en el año 2005. Otro elemento de esa famosa portada, un enano de jardín de unos 20 centímetros de alto firmado por los Beatles, fue subastado por unos $45.000 en Dallas, Estados Unidos. Cada Beatle recibió la tarea de pensar una lista de hombres y mujeres de la historia que ellos querían que se les sumaran. Y en total hay 57 fotos en el collage. Brian Epstein no estaba de acuerdo con esta portada, pero estaban en una nueva era y los Beatles hacían las cosas a su manera. Por su lado, Amy insistió en que se debía contactar a cada persona para obtener su permiso y que los Beatles indemnizarían a Amy por valor de varios millones de libras esterlinas en caso de pleitos. Wendy Moger, la secretaria de Brian Epstein, fue la que tuvo la dura tarea de contactarse con las diferentes personas. La sesión fotográfica duró más de 3 horas y tuvo lugar el 30 de marzo en el estudio fotográfico Michelle Cooper en Chelsea, en la ciudad de Londres. Originalmente queríamos un sobre con regalos, pero se volvió demasiado difícil de producir, recordaba Paul. De todos modos, fue bastante difícil y la compañía discográfica se la tuvo que bancar, porque estaba costando más de las habituales tapas de cartón. La producción de la mayoría de las tapas de discos era de unos 50 libras, pero esta superó las 3.000 libras y esto es porque tuvo mucho que ver con el pago de la gente para usar su imagen. En contra de los rumores, las plantas que aparecen en la portada no eran plantas de marihuana. La funda del álbum incluía un juego de recortables de cartón con un bigote, galones de sargento, 2 insignias y una tarjeta. En la edición original, la funda interior del disco fue decorada con una acuarela de rojos y rosas creado por The Fool, un grupo de diseñadores holandeses. Posiblemente era la primera vez que un disco pop tenía algo diferente en el interior. Esta funda de colores ya no se imprimió en las posteriores ediciones. En la contratapa se pusieron las letras de las canciones, otra cosa que se hacía por primera vez en un álbum de música pop. En noviembre de 2012, el collage de Peter Blake, que inspiró la portada del álbum, se vendió por 550.000 libras esterlinas en la casa de subastas de Sotheby's de Londres. Sgt. Pepper se editó en el Reino Unido el 1 de junio del 67 y vendió 250.000 copias durante la primera semana y entró a las listas con el número 1. Las ventas subieron a 500.000 copias durante el primer mes y a 1 millón en abril de 1973. En Estados Unidos se editó el 2 de junio del 67 y las ventas anticipadas fueron de 1 millón y en los 3 primeros meses se vendieron más de 2,5 millones de copias. Ocupó el número 1 en las listas de Billboard de álbumes durante 15 semanas y se mantuvo en los 100 principales durante 85 semanas. Las ventas en otras partes del mundo también fueron extraordinarias. En el 81 se habían vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo
y a mediados del 87 las ventas ascendieron a 15 millones. El LP Sgt. Pepper es al día de hoy el tercer álbum más vendido en la historia. Cuando se cumplieron 50 años de su lanzamiento, en 2017, EMI puso a la venta una edición especial presentada en caja con videos, CDs y un LP doble. La grabación de Sgt. Pepper se hizo entre el 6 de diciembre del 66 al 3 de abril del 67 en Abbey Road y en Regent Sound Studios. Y el 21 de abril se grabó un trocito de Galimatías para el final del álbum. Esto fue idea de Paul, pensando en la gente cuyo tocadisco no se detiene automáticamente. La púa seguiría dando vueltas en el surco sin levantarse, y un poco de galimatías sería mejor que el clásico chirrido. La galimatía es un término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido. La grabación de galimatías de 2 segundos precisó desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, más de la mitad del tiempo utilizado para grabar todo el primer álbum de los Beatles. La grabación de Sgt. Pepper se prolongó durante más de 700 horas y tuvo un costo de $75,000. Resueltos a que Sgt. Pepper tuviera un color radicalmente diferente, los Beatles grabaron cada instrumento y cada voz con algún tipo de manipulación. Distorsionaron, comprimieron, pusieron eco y ecualizaron, convirtiendo el estudio en un auténtico laboratorio de experimentación sónica. Según Geoff Emerick, ingeniero de sonido, desde el punto de vista puramente técnico, Sgt. Pepper fue el logro mayor de la carrera de los Beatles, y a pesar de que solo tenían una tecnología de 4 pistas, se llenó el álbum con capa tras capa de sonidos curiosos. Jerry Boyce, operador de cintas, a finales de la década del 80, comentaba: «Aún es imposible reproducir alguno de esos sonidos, incluso con los actuales equipos computarizados de 48 pistas». Sir Joseph Lockwood, director general de EMI, recuerda: «Yo sabía que posiblemente fumaban cannabis en los estudios. Había olores, pero nunca tomé medidas. Tenía una relación bastante estrecha con ellos, sobre todo por el éxito que tenían». Por su lado, George Martin decía: «Yo sabía que fumaban. Intentaban ocultármelo. Se iban de a uno a la cantina. Volvían y estaban con mucha claridad. Parecía que les ayudaba y recuerdo el gran entusiasmo que tenían de grabar. Trabajaban muy duro». La reacción de los críticos fue espectacular, con comentarios como que representaba un momento decisivo en la historia de la civilización occidental. El New York Review of Books dijo que el álbum anunciaba un nuevo y dorado renacimiento de la canción. Esto es todo por el momento. La invitación queda abierta para la segunda parte de los secretos de las canciones de los Beatles en su LP Sgt. Pepper. Gracias por su compañía. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.